Buenas noches, mi nombre es Arturo Gerardo García Álvarez. El siguiente video es complementario para la materia de Derecho Internacional Privado, impartida por la licenciada María Teresa Dávila Navarrete. En el siguiente video hablaremos sobre varios temas, muy en particular sobre la materia interesante que es el Derecho Internacional Privado, el cual pues nos manifiesta lo que son los distintos puntos de enfoque que debemos de ver. Vamos a ver lo que es la nacionalidad, vamos a ver lo que es el conflicto de leyes, la condición jurídica en el extranjero, así como lo que son los conflictos de competencia judicial en materia de derecho. Veremos ejemplos, veremos lo significante que es cada uno de ellos, la relevancia que es para todos conocer el derecho internacional privado y sobre todo esperemos que este video sencillo, corto, pero el cual nos pueda aportar el suficiente conocimiento para tener una idea tal vez no totalmente completa, pero sí nos dé una referencia sobre cuál es la importancia del derecho internacional privado, cuándo nos va a servir, cuando busquemos salir del país, del estado, tengamos alguna duda o que no exista simplemente el miedo al desconocimiento, es tan importante saber cuál es nuestra defensa, cuáles son nuestros derechos y qué es aquello que podemos y no podemos hacer para no caer en los supuestos, en los ilícitos y todo aquello que las leyes del derecho internacional nos señalan. Espero que el video sea de su agrado y espero sus comentarios al final del mismo. Gracias. Vamos a hablar sobre lo que es la naturalización mexicana por nacionalidad. Primeramente, ¿qué es la nacionalidad mexicana por naturalización? La nacionalidad mexicana por naturalización y qué procedimientos de que tengo que seguir para adquirir la nacionalidad mexicana. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización con fundamento en el artículo 30 constitucional. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá, fracción 1, presentar solicitud a la Secretaría en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. Fracción 2, formular las renuncias y protestas correspondientes. ¿Sí? Fracción 3, probar que sabe hablar español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional. Número 4, acreditar que ha residido en territorio nacional por un plazo cuando menos de 5 años, inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud. ¿Qué documentos probatorios de nacionalidad mexicana requerimos? El acta de nacimiento expedida. Fracción 2, el certificado de nacionalidad mexicana. Fracción 3, la carta de naturalización. Fracción 4, el pasaporte. Fracción 5, la cédula de identidad ciudadana. Fracción 6, la matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad: fotografía digitalizada, banda magnética, identificación holográfica. Asimismo, la otra manera de naturalizarse vendría siendo por tener padres de origen mexicano, casarse con una mexicana o tener un hijo cuya nacionalidad sea la de ser mexicano. Recordemos que la nacionalidad y la ciudadanía no es lo mismo, conceptos que hemos visto durante el desarrollo de la clase. La ciudadanía es el énfasis de aquel que está obligado a pertenecer a un gobierno con sus derechos, obligaciones y pertenece a un entorno. Y nacionalidad es la nación a la cual tú perteneces. Vamos a hablar sobre lo que es la naturalización mexicana por nacionalidad. Primeramente, ¿qué es la nacionalidad mexicana por naturalización? La nacionalidad mexicana por naturalización y qué procedimientos de que tengo que seguir para adquirir la nacionalidad mexicana. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización con fundamento en el artículo 30 constitucional. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá, fracción 1, presentar solicitud a la Secretaría en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. Fracción 2,
formular las renuncias y protestas correspondientes. ¿Sí? Fracción 3. Probar que sabe hablar español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional. Número 4. Acreditar que ha residido en territorio nacional por un plazo cuando menos de 5 años, inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud. ¿Qué documentos probatorios de nacionalidad mexicana requerimos? El acta de nacimiento expedida. Fracción 2. El certificado de nacionalidad mexicana. Fracción 3. La carta de naturalización. Fracción 4. El pasaporte. Fracción 5. La cédula de identidad ciudadana. Fracción 6. La matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad: fotografía digitalizada, banda magnética, identificación holográfica. Asimismo, la otra manera de naturalizarse vendría siendo por tener padres de origen mexicano, casarse con una mexicana o tener un hijo, acreditar que ha residido en territorio nacional por un plazo cuando menos de 5 años, inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud. ¿Qué documentos probatorios de nacionalidad mexicana requerimos? El acta de nacimiento expedida. Fracción 2. El certificado de nacionalidad mexicana. Fracción 3. La carta de naturalización. Fracción 4. El pasaporte. Fracción 5. La cédula de identidad ciudadana. Fracción 6. La matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad: fotografía digitalizada, banda magnética, identificación holográfica. Asimismo, la otra manera de naturalizarse vendría siendo por tener padres de origen mexicano, casarse con una mexicana o tener un hijo cuya nacionalidad sea la de ser mexicano. Recordemos que la nacionalidad y la ciudadanía no es lo mismo, conceptos que hemos visto durante el desarrollo de la clase. La ciudadanía es el énfasis de aquel que está obligado a pertenecer a un gobierno con sus derechos, obligaciones y pertenece a un entorno. Y nacionalidad es la nación a la cual tú perteneces. Vamos a hablar ahora sobre el conflicto de leyes. ¿Qué es un conflicto de leyes? Un conflicto de leyes en el derecho internacional privado son aquellos que nacen de la diferencia que existe entre las legislaciones. Las razones por las que existen conflictos de leyes varían de diversa manera. Pueden ser porque las personas son de determinada nacionalidad o tienen fijado su domicilio o su residencia en determinado país, porque la cosa está fijada en un lugar determinado, materialmente si se trata de bienes inmuebles o jurídicamente el lugar de registro en materia de propiedad, porque un hecho tenga lugar en un lugar determinado como una muerte, o un acto tiene su fuente de inspiración en la voluntad o producirá sus efectos en un país determinado, porque un actor requiere una manifestación de la relación jurídica de conformidad con las formalidades dictadas en el país en la cual fue producido, porque una relación provoca una intervención de un tribunal o una autoridad del lugar donde tuvo origen. Los puntos de conexión podemos clasificarlos de la siguiente manera. Pueden ser personales, que contempla las cualidades abstractas de todo hombre; conducitas, que enfocan sucesos; y reales, que se refieren a objetos inmuebles. Doctrinas que nos pueden ayudar para entender un poco más los conflictos de leyes pueden ser la obra de Mancini, que pues su obra extraterritorial establece la aplicación de las normas jurídicas que ha de seguir la persona donde quiera que se traslade. Contempla un derecho desde dos aspectos: el primero concerniente a la soberanía del Estado y la protección de los intereses sociales, y el segundo en cuanto a los intereses privados. La otra puede ser la de Antoine Pillet, que trata de determinar el nivel de hasta dónde la soberanía del Estado debe inclinarse respecto a la del Estado extranjero, cuando ésta admite la aplicación de leyes al último. La ley debe de ser aplicada de manera general para alcanzar su propósito, que no es otro que el de realizar cierto orden. La teoría de Friedrich Karl von Sanguini, jurisconsulto alemán, establecía que la ley que debe regir las relaciones
no debe ser la que convenga al interés de los estados individualmente, sino la que mejor corresponda a la naturaleza de la relación jurídica. Sería una comparativa entre leyes, entre naciones. Solución de conflictos de leyes del orden internacional. La solución de un conflicto de leyes existe una relajación de derechos privados que supone que dos sujetos, un objeto, una fuente jurídica generalmente, que es donde se escoge para determinar la ley aplicable. La localización de las relaciones de derecho privado, según su objeto, pues pueden ser según el acto y según la persona. La estructura de la regla o norma del conflicto es una norma de carácter bilateral, en el sentido de que la regla del conflicto del tribunal juzgador, al ventilar una situación jurídica internacional, puede designar como ley aplicable la ley del foro o la ley extranjera. La regla del foro en materia de consulta del juez o del foro, la regla de conflicto formal, se limita con designar la norma jurídica competente o aplicable. Y la regla de conflicto en un sistema de derecho internacional privado codificado permite la opción de aplicar la ley nacional o la ley internacional. Los actos y hechos jurídicos encuentran pues tres soluciones en el derecho positivo. Los hechos jurídicos que se rigen por la ley del lugar donde estos se producen, los actos jurídicos que son regidos en cuanto a su forma por la ley del lugar en donde se ejecuta, y los actos jurídicos que se rigen en cuanto al fondo por la ley personal o real competente, dependiendo si la materia es patrimonial o real. Todos los sistemas contemporáneos hacen referencia a categorías fundamentales concernientes a las personas, los bienes, los actos y el procedimiento. Los puntos de conexión varían de un país a otro, pero el contenido de las categorías, pues es decir, la calificación, siempre varía sobre puntos a menudo importantes. Esto sería respecto a nuestro tema de conflicto de leyes. Cualquier duda, espero haber al menos dado hincapié a solventar un poco más sobre este tema, y continuamos pues con la asignatura de Derecho Internacional Privado en la asignatura de Derecho Sabatino, séptimo semestre. Bueno, ahora continuaremos con nuestro último tema, que es la competencia judicial en materia de derecho internacional privado. Para esto veremos ciertos puntos, que es el conflicto de competencia judicial, clases de competencia judicial directa, competencia judicial directa nacional, la directa internacional, competencia judicial indirecta, indirecta nacional y la competencia indirecta internacional. En un conflicto de competencia judicial, normalmente son los jueces los que competen la aplicación del derecho internacional. Por regla, los juzgadores en el espacio a nivel internacional es indispensable que aborden temas de competencia y en particular la ejecución de sentencias extranjeras,
Paralelamente a los conflictos de leyes, existen los conflictos en competencia judicial. Si bien entendemos que la competencia judicial, la medida de la jurisdicción, la aptitud que debe tomar el juez para ejercer la misma, es un caso concreto determinado, o en pocas palabras, la porción de la jurisdicción que la ley atribuye a los órganos jurisdiccionales para conocer de determinados juicios. En las clases de competencia judicial, directa e indirecta, entendemos que la competencia judicial directa, como su nombre lo dice, es el ejercicio de la jurisdicción en el momento de aplicar la norma general al caso concreto, el cual se divide en la directa nacional y en competencia directa internacional. En cambio, la competencia directa nacional está dividida en la competencia en los sistemas de derecho codificado. Implica la utilización de ciertas reglas generales y casos específicos que observará el juzgador para determinar si la competencia. Sin embargo, en el caso del sistema jurídico anglosajón, los jueces gozan de una amplia discrecionalidad para determinar competencia. En consecuencia, el derecho positivo mexicano, como todo sistema, establece un apartado especial para las competencias directa nacional. Esto se observa en cada uno de sus códigos de procedimientos civiles, incluyendo la legislación mercantil, y para tal efecto prevé que los numerables aplicables con el objeto de determinar al juez competente y cumplir con el principio de lex fori. Ahora, la competencia directa internacional. En esta los estados tratan de llegar a acuerdos internacionales en los que se precisen criterios básicos de competencia directa en el plano internacional, como es el caso de la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, cuyo análisis lo detallamos en textos que espero poder adjuntar al mismo archivo. Si no, pues les abono un poco sobre el tema, que es una convención hecha en La Paz, Bolivia. Ha sido ratificada en México como otros tantos tratados. En este marca que una acción patrimonial de naturaleza debe de cumplirse bajo los siguientes requisitos. Cuando personas físicas que el demandado en el momento de entablarse la misma haya tenido su domicilio, residencia habitual en el territorio del estado donde fue pronunciada la sentencia. En caso de personas jurídicas de carácter privado que hayan tenido su establecimiento principal en el territorio del país donde se pronuncia la sentencia. Pero volviendo a lo que es nuestra competencia judicial indirecta, sabemos que es el ejercicio de la jurisdicción por el juez o tribunal para llevar a cabo el reconocimiento de la validez jurídica en su caso, ejecución de una sentencia emitida por un juez de un estado diferente o de un juez nacional de diferente jurisdicción. En la competencia indirecta nacional, constitucionalmente hay normas que reglan principios que las legislaciones de cada uno de los estados de la República deben atenerse y en su caso, dichas legislaciones establecen regulaciones específicas para determinar competencia, aunque por otra parte, el artículo 121 de la fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que sentencias pronunciadas por tribunales de un estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro estado solo tendrán fuerza ejecutoria cuando éste lo disponga en sus propias leyes. Y en nuestra competencia internacional indirecta, en esta clase de competencia se conoce igualmente como exequatur. Es propiamente el tema que guarda empatía con lo que se llama la ejecución de sentencias extranjeras, que el juez lleva a cabo a través de la revisión u homologación de la forma de la sentencia extranjera. Se aclara que todo trabajo de la competencia jurisdiccional abarca pormenores de estas razones, por lo cual es obvio que se repitan a lo mejor comentarios innecesarios, en virtud pues de que hay que hacer hincapié en los temas anteriores, porque queda implícito en el mismo. ¿Cómo podríamos concluir
o qué podríamos tomar en cuenta sobre el tema antes citado, eh, podríamos pensarlo como honor a la verdad. ¿Por qué? El juzgador mexicano debe de revisar su competencia solamente de acuerdo a los principios generales de la misma y pues no hacer valer la revisión de competencia judicial como un elemento de prurito legal. En el fondo, esto puede convertirse en un instrumento para avalar la denegación de la justicia, violentando lo que es un derecho humano al momento de revisar una sentencia proveniente pues, de un estado extranjero. La competencia en ningún momento debe ser un obstáculo insuperable que haga que la actuación judicial pues se convierta en un procedimiento burocrático, injusto y que pues a toda luz se considere violatorio a la cooperación judicial internacional y a la comunidad de las naciones. Sobre todo se busca que pues la competencia judicial tenga una razón de ser. Se busca que sea la ley mejor aplicable para cada uno de los supuestos hipotéticos, cosa que el juzgador en su preparación pues va a tener. Nuevamente les agradezco pues el tiempo para haber escuchado un poco del resumen de lo que es este tema. Espero que lo que hayamos platicado, lo que se haya conversado y tal vez ciertos puntos abstractos que no hayan sido totalmente, pues se pueda continuar en base a lecturas, en base a comparativa de otros ejercicios, pero entender pues la relevancia del derecho internacional privado. Por mi parte, esto sería todo. Esta sería la exposición para Derecho Internacional Privado, viendo los siguientes temas antes citados. Mi nombre es Arturo Gerardo García Álvarez y agradezco a todos la atención que hayan puesto en el siguiente video, perdón, en el video antes realizado.